La situación actual del país ha representado uno de los mayores retos en el 2020, pues la emergencia sanitaria que se vive actualmente nos ha llevado a buscar alternativas de cómo poder acoplarnos a la nueva realidad. Nos ha tocado ver de cerca lo que esto ha representado para los negocios y los empleos en México. A partir de la emergencia sanitaria aumentó enormemente el número de desempleados en México. La Ley Federal de Trabajo se mencionó que el máximo de horas que puede laborar un empleado son de 8 por un máximo de 6 días. Esto representa la realidad de horario laboral que existe en México. Esto resulta alarmante, pues estudios han demostrado que excesivas horas de trabajo genera estrés y esto a su vez enfermedades. En México, casi el 30% de los empleados tienen un horario de trabajo muy largo, una de las tasas más altas en la OCDE, de promedio del 13%. Los mexicanos trabajamos en promedio más de 2.246 horas al año, muy por encima de la medida que son 1.766 horas en los países de la OCDE. Este indicador tiene que ver con productividad, sobre todo nos comparamos con países como Alemania, donde se trabaja poco más de 1.300 horas anuales, pero se ocupa uno de los más altos rankings en cuanto a competitividad se refiere. Asimismo, la cantidad de horas trabajadas se relaciona poco con los sueldos. El promedio salarial en México es de $15,311, el más bajo de los países de la OCDE. Los mexicanos dedican menos de 13 horas del día al ocio y al cuidado personal, incluyendo sueño y alimentación, cuando el promedio de los países de la OCDE es de 14.5 horas diarias. Ellos nos otorgan el nada honroso lugar 37 de 38, nuevamente solo por debajo de Turquía. Este indicador también tan bajo porque somos uno de los países que más horas se invierte en traslado, trabajo, hogar. Una hora con 53 minutos según el Global Cities Business. La situación anterior es todavía más grave para las mujeres, quienes según la OCDE dedican el promedio 4 horas más al día en labores no remuneradas del cuidado de otros y del hogar que los hombres. Basta ver que en México la proporción de los empleados sindicalizados cayó de 28.5% en 1984 a 12% en el 2008, en tanto a la proporción de empleados cubiertos por acuerdos colectivos se redujo de 13.2% en 1994 a 12.5% en 2016. A nivel de las competencias de home office, han estado siempre presentes en nuestro país, pero de manera mínima, ya que para casi todo oficio se requiere de manera física a las personas, por lo cual no hay tanto crecimiento sobre la aplicación de las tecnologías a lo cotidiano de nuestras empresas. Y los home office, unos ya tenían el formato, pero los que no, tuvieron que batallar mucho para la capacitación y la adaptación de sus propios trabajadores. Muchas leyes han sido ignoradas o no le han tomado atención en el home office, como durante la jornada continua de trabajo se considera a la persona trabajadora un descanso de por lo menos media hora, la cual no se cumple. Cuando la persona trabajadora no puede salir del lugar donde presta sus servicios durante las horas de reposo o de comida, el tiempo correspondiente se le irá computado como tiempo efectivo de la jornada de trabajo.
que muchos no tienen la forma de contar estas horas, así que las ignoran o no se cuentan. También podrá prolongarse la jornada de trabajo por circunstancias extraordinarias sin exceder nunca de 3 horas diarias ni de 3 veces a la semana, pero en estos casos no hay control y se extiende demasiado. Así estos ejemplos son unos pocos de muchos que afectan a los trabajadores, pero por el otro lado muchos trabajadores se ahorraron el tiempo y el dinero del propio transporte. Pero la cultura que no está adaptada a trabajar desde casa también se ve afectada por los mismos trabajadores, que tienen sus propios distractores en casa. Las jornadas siguen el mismo concepto desde un pasado. El turno diurno, horas, el mixto 7 horas y media y la nocturna de 7 horas. El ciudadano promedio del país trabaja 2.255 horas al año, o un poco más de 43 horas a la semana, considerando que la mayor parte de los trabajos ofrecen un horario de 9 horas, con una hora de comida. La mayor parte de personas, al menos 30.2% de ellas, trabajan entre 45 y 50 horas a la semana. El rango más bajo, con cerca de 20 horas de trabajo a la semana, apenas llega al 1% de empleados. México en el 2019 ocupaba el primer lugar de más horas trabajadas al año, con 2.255, seguido de Costa Rica de 2.212 y Corea del Sur 2.069 al año. Las prestaciones laborales de ley siguen vigentes aún con el cambio a home office. Lamentablemente no todo fue bien recibido o hubo muchos problemas económicamente a partir de la misma pandemia global. El INEGI informó que durante el trimestre de enero y marzo del 2020 la tasa de desempleados en el país fue de 3.5% de población económica activa, misma tasa que reportada en el trimestre inmediato anterior, lo que afectó a 1.976.060 personas, sin incluir a los trabajadores informales, según informó el mismo INEGI. Para Suecia, los tres principales elementos que permiten que este país nórdico pueda tener una exitosa inserción económica internacional y uno de los mejores estándares de vida del mundo es crear empleos, contar con un sistema robusto de protección social y redistribución de la riqueza. En una revisión de los logros alcanzados por Suecia desde el 2014, en primer lugar, el crecimiento real promedio de la economía en Suecia del 2014 al 2017 ha sido del 3.1%, es decir, un 55% más alto que el promedio registrado en similar periodo de tiempo por los países más avanzados del orden agrupado en la OCDE. La balanza en cuenta corriente muestra un saldo positivo del 4.9% del Producto Interno Bruto, mientras que el promedio de la OCDE se sitúa en 0.3%. En cuanto a la fuerza laboral, esta suma 5.2 millones de personas, de las cuales 47.4% son mujeres, la tasa más alta de participación de mujeres en el mercado laboral de todos los países miembros de la OCDE. La tasa de desempleo se ha reducido en 7.7% en el cuarto trimestre del 2014, al 7.1% del mismo trimestre en 2016. A criterio de la ministra Anderson, la alta participación de hombres y mujeres en el mercado laboral tiene relación con guarderías accesibles y prestaciones para padres financiado con impuestos. Por otro lado, en el mundo económico sueco, se permite que las empresas fracasen si no pueden competir. Sin embargo, este pragmatismo va acompañado de una red de seguridad social, capacitación para los trabajadores desempleados y políticas activas en el mercado del trabajo. Es importante notar que el 25.8% de personas y de la fuerza laboral en Suecia trabaja en el sector público, esto es de 1.3 millones de trabajadores. Y en el 2015, el 72% de los empleados públicos, esto es más o menos 960,000 puestos, estaban ocupados por mujeres. Obviamente, la política fiscal es la herramienta que permite articular estos elementos en función del bienestar social y el desarrollo.
En 2015, el presupuesto del gasto público del gobierno en Suecia representó el 50.2% de Producto Interno Bruto, el rubro con mayor peso en la protección social, seguido de servicios generales, educación y salud. Suecia. El mercado laboral sueco es famoso por su combinación de innovación, unas generosas ventajas laborales y seguridad laboral. La Suecia actual es una democracia. Los principios democráticos no solo determinan el gobierno del país, sino también todos los niveles de la sociedad, desde la guardería hasta los entornos de trabajo. El estado del bienestar sueco, que en el extranjero se conoce como modelo sueco, es un sistema social y económico guiado por los principios del pleno empleo, la igualdad de salarios para el mismo puesto de trabajo y un sistema de prestaciones sociales universal para toda la comunidad. Los sueldos están al mismo nivel que en otros países industrializados y en general los suecos disfrutan de un alto estándar de vida. Los derechos de los trabajadores están bien protegidos gracias a una larga tradición de políticas activas dirigidas al mercado laboral y a la existencia de sindicatos poderosos. Cerca del 80% de los trabajadores suecos pertenece a algún sindicato. Una de las principales tareas que desempeñan los sindicatos es el respaldo y la negociación de convenios colectivos. Todos los empleados suecos tienen por lo menos 5 semanas de vacaciones pagadas al año y casi todo el mundo libra también en las festividades nacionales. El clima laboral en Suecia suele ser abierto e informal. Se suele llamar al jefe por su nombre de pila, se fomenta el trabajo en equipo, se visten de manera informal y se esfuerzan por asegurar la igualdad entre hombres y mujeres. En Suecia, la gente considera que es saludable encontrar un equilibrio entre la vida laboral y personal. Un ejemplo de esto son los horarios flexibles. En muchas oficinas se acepta como normal el que alguien se vaya antes de tiempo para recoger a su hijo de la guardería, siempre que el empleado compense sus horas en otro momento.